Bienvenidos a Altavoz Curioso. Hoy nos metemos de lleno en la historia del básquetbol, un deporte que ha conquistado el planeta, vaya. La idea es, seguirle la pista a cómo este juego, que empezó como una cosa casi improvisada para pasar el invierno en Massachusetts, se ha convertido en el fenómeno global que conocemos. Queremos ver los momentos clave, la gente importante, los cambios. Vale, vamos a desgranar esto. Precisamente. Y es que lo fascinante es justo eso, ¿no? El contraste. Nació en un sitio muy específico, la IMCA de Springfield, 1891, casi como un ejercicio de gimnasio. Y míralo ahora, es universal. Entender cómo pasó de esos inicios tan humildes a lo que es hoy, nos da una visión mucho más completa del juego. Totalmente. Empecemos por el principio, por el creador, James Naismith. Era un profesor canadiense, trabajaba en la YMCA de Springfield, en Massachusetts. Estamos en el invierno de 1891. Y claro, necesitaba una actividad para hacer bajo techo, que fuera dinámica, que fomentara el trabajo en equipo, la destreza, pero, y esto era clave, que tuvieran menos contacto físico, menos golpes que otros deportes como el fútbol americano. Y la solución de Naismith fue, de una genialidad práctica increíble. No fue solo inventar un juego por inventar, fue resolver un problema muy concreto, y lo hizo de una forma muy elegante. Las reglas originales eran muy básicas, 13 nada más. Y el equipamiento, pues imagínate, rudimentario total. Las famosas cestas de melocotones que al principio ni siquiera tenían el fondo abierto. Había que sacar la pelota cada vez. Una simplicidad que, escondía un potencial enorme. Y vaya si funcionó. El primer partido del que hay registro fue poquísimos días después, el 21 de diciembre de 1891. 18 alumnos, 9 contra 9. ¿Y el marcador? Pues un escueto 1-0. Cuesta creerlo ahora, ¿verdad?, con los marcadores que vemos. Y solo un año después, en 1892, ya se jugó el primer partido con público. Sí, un solo punto, anotado además por William R. Chase. Es curioso pensarlo hoy. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. La velocidad de expansión. Fue casi instantánea y, sorprendentemente, internacional desde muy pronto. La clave, como decías, fue la red global de la IMCA. Piensa que en 1893, solo 2 años después de inventarse, ya se jugaba en París, y para 1894 había llegado a China, a Japón, a la India. Y casi a la vez, en 1896 ya tenemos el primer partido considerado profesional en Nueva Jersey. O sea, una velocidad de propagación brutal. Es que ese punto es crucial. La YMCA no era solo una cadena de gimnasios, funcionaba como una red educativa y social global que ya existía. Eso le dio al básquetbol una plataforma perfecta, ya lista. Juego como este, sin contacto excesivo, basado en equipos, pues encajó muy bien y se difundió rapidísimo, a través de culturas muy diferentes. Pocos deportes han tenido esa ventaja de salida, esa internacionalización tan temprana. Después de esa explosión inicial, vino una fase más de asentamiento, sobre todo en las universidades de Estados Unidos, entre 1900 y 1930 más o menos. Universidades como Yale, Harvard, Columbia, lo adoptaron rápido. Eso le dio prestigio, claro, y ayudó a que se hiciera más popular. Incluso apareció como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Exacto. Y el papel de las universidades fue más allá de darles solo prestigio. Se convirtieron en verdaderos laboratorios para el juego. Ahí se empezaron a pulir las tácticas, a formar jugadores y entrenadores de una manera más seria, más sistemática. Fueron, el caldo de cultivo necesario para que el básquetbol madurara y se empezara a organizar como una competición seria. Y hablando de organización, un paso fundamental fue crear un organismo mundial. El 18 de junio de 1932, en Ginebra, se funda la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto. Empezaron 8 países. 8 países fundadores, sí. Argentina, Checoslovaquia, Grecia, Italia, Letonia, Portugal, Rumanía y Suiza. El objetivo era claro: unificar las reglas, que había variaciones, y organizar competiciones a nivel mundial. Y esta organización, la FIBA, fue vital para el siguiente gran hito: que el básquetbol fuera deporte olímpico oficial. Debutó en Berlín en 1936. La final la ganó Estados Unidos contra Canadá. Un marcador bajo, 19-8, muy de la época. Pero lo más emotivo, y lo recoge el texto, es que James Naismith, el inventor, estuvo allí presente para verlo. Es que la fundación de la FIBA marca realmente la mayoría de edad del básquetbol a nivel internacional.
Dio ese marco de reglas comunes que era indispensable para tener campeonatos mundiales, torneos olímpicos coherentes. Y la imagen de Naismith en Berlín, hombre, es potentísima. El creador, viendo cómo su experimento para el invierno se había convertido en una disciplina olímpica. Simboliza esa consolidación global, ¿no? El básquetbol ya era un deporte con futuro mundial. Después, sobre todo en Estados Unidos, vino el gran empujón del profesionalismo entre los años 40 y 60. En 1946 se funda la BAA, la Basketball Association of America. Y luego en 1949 se fusiona con la liga rival, la NBL, National Basketball League, para crear la que hoy domina todo, la NBA. Esa unión fue clave para tener una estructura profesional más fuerte, más estable. Y casi a la vez, en 1950, se juega el primer campeonato mundial masculino. Fue en Argentina. Y curiosamente, ganaron los locales, Argentina. Y es la época en la que empiezan a surgir las primeras grandes figuras, las que definen lo que es ser una estrella del básquetbol. Bill Russell, por ejemplo, liderando la dinastía de los Boston Celtics desde mediados de los 50. Y por supuesto, Wilt Chamberlain, su hazaña de los 100 puntos en un solo partido en 1962. Eso es historia pura del deporte. Exacto. La creación de la NBA no fue solo un cambio de siglas, fue la consolidación de un modelo profesional que funcionaba a gran escala. Pudo atraer al mejor talento, consiguió más público, más medios, sentó las bases del espectáculo deportivo como lo entendemos hoy. Y figuras como Russell y Chamberlain, pues eso, no solo dominaban en la cancha, sino que empezaron a ser personalidades mediáticas, elevaron el perfil del básquetbol muchísimo. Mientras tanto, el juego en sí no paraba de cambiar, y muchas veces eran las reglas las que lo empujaban a evolucionar. Nuestra fuente menciona dos cambios que fueron, cruciales. Primero, en 1954, la introducción del reloj de posesión de 24 segundos. Y bastante más tarde, en 1979, la NBA adopta la línea de 3 puntos. Ambos tuvieron un impacto brutal. Transformaron la estrategia y el espectáculo por completo. El reloj de 24 segundos fue una respuesta directa a esas tácticas súper defensivas de congelar el balón que hacían los partidos lentísimos, a veces hasta aburridos. Obligó a jugar a un ritmo más alto, más ofensivo. Y la línea de 3 puntos, eso revolucionó el ataque. Abrió las defensas, dio mucho más valor a los tiradores exteriores y añadió una dosis tremenda de emoción, de incertidumbre hasta el final. Claro, podías remontar más rápido. Exacto. Y esto demuestra algo importante. Las reglas no son algo fijo, van evolucionando con el juego y a la vez le dan forma activamente. Moldean cómo se juega y cómo lo vemos nosotros. Y una pregunta, ¿cómo reaccionaron los equipos o los jugadores más, clásicos a esos cambios? Sobre todo el reloj de posesión que imponía un ritmo tan distinto. Pues hubo resistencias, claro, siempre las hay. Algunos puristas pensaban que se perdía control táctico, que se forzaba a un juego menos pensado, más alocado. Pero la realidad es que el aumento del ritmo, de la anotación, atrajo a mucho más público. Y al final todos tuvieron que adaptarse. Demostró que el básquetbol podía ser más dinámico, más espectacular, sin perder su esencia estratégica. Fue un acierto. Vale, y con esas bases llegamos a los 80 y 90. Muchos la consideran la época dorada moderna del básquetbol. Fue la era de las rivalidades legendarias, de las que se hablaba fuera de la cancha. La más icónica, sin duda, Larry Bird con los Celtics contra Magic Johnson con los Lakers. Esa rivalidad no solo dividió a los fans, sino que revitalizó la NBA entera. La sacó de un momento un poco más bajo y la proyectó a nivel mundial como nunca antes. Y justo cuando esa rivalidad empezaba a decaer, irrumpió Michael Jordan. Con los Chicago Bulls ganó 6 títulos, sí, pero su impacto fue muchísimo mayor. Se convirtió en un ícono cultural global. Jordan trascendió el deporte, hizo de los Bulls una leyenda y convirtió el básquetbol en un espectáculo de masas en todo el planeta. Es que es difícil exagerar el efecto de Bird, Magic y luego Jordan. Convirtieron la NBA en un producto de entretenimiento global de primerísimo nivel. No eran solo atletas increíbles, eran personalidades con un carisma enorme, protagonistas de historias épicas que enganchaban a la gente, se metieron en la cultura popular. Y eso hizo que la base de aficionados creciera.
NBA se afianzaba como la liga global por excelencia, pero con esa aparición constante de talento generacional que mantenía el interés siempre vivo. Y el crecimiento de la WNBA ha sido crucial. Aunque nació en los 90, es en el siglo XXI donde ha ganado más visibilidad, estabilidad, reconocimiento. Ha ofrecido esa plataforma profesional de alto nivel que era indispensable para que el básquetbol femenino siguiera desarrollándose. Un avance muy, muy importante. Y así llegamos a hoy, a la década del 2020 en adelante. El panorama actual es de una globalización total, ¿no? La FIBA tiene más de 200 federaciones nacionales afiliadas. Y lo más llamativo, quizás, es ver que las grandes superestrellas de la NBA, que sigue siendo la liga de referencia, son cada vez más internacionales. Hablamos de Giannis Antetokounmpo de Grecia, Luka Doncic de Eslovenia, Nikola Jokic de Serbia, Joel Embiid de Camerún. La lista es larguísima. Ese es, yo creo, el rasgo que define al básquetbol de élite hoy. El talento es genuinamente global. Las figuras más importantes vienen de todos los continentes. Y eso enriquece muchísimo la liga y el juego. Aportan estilos diferentes, otras escuelas. Ya no hay un dominio de un solo país o estilo. Es una conversación global en la cancha. La NBA se beneficia de todo ese talento, claro, y a la vez sirve de inspiración para millones de chicos y chicas en todo el mundo. Es un círculo virtuoso. Oye, y antes de terminar, unas cuantas curiosidades históricas que pintan muy bien cómo ha evolucionado todo, hasta el material. Por ejemplo, ¿sabías que las primeras pelotas que se usaron eran de fútbol? ¿De fútbol? Imagínate intentar botar eso bien. Claro, debía ser complicadísimo. O que los tableros al principio eran de madera. Y no por estética, sino para que los espectadores que estaban en las galerías de los gimnasios no pudieran meter la mano y desviar los tiros. Tiene su lógica, ¿eh? Proteger el juego. Y otro dato del femenino. El primer mundial se jugó en Chile, en 1953. Son detalles geniales, sí, porque te das cuenta de cómo todo ha ido cambiando y adaptándose. El balón, las canchas, la ropa, las reglas, la organización. Desde esas pelotas de fútbol y cestas de melocotones hasta las zapatillas de altísima tecnología, los aros flexibles, los marcadores electrónicos, la evolución técnica y material va totalmente de la mano de la historia del juego. Entonces, si hacemos un poco de balance, hemos recorrido un viaje increíble, ¿no? Desde un simple ejercicio en un gimnasio de Massachusetts en 1891 hasta uno de los deportes más universales y seguidos del planeta. Lo que empezó como una solución práctica para el invierno es hoy un lenguaje global que habla de pasión, de estrategia llevada al límite, de espectáculo puro y, cada vez más, de conexión entre culturas distintas. Y quizás para cerrar, una reflexión que podemos dejar flotando. Hemos visto una evolución constante, reglas que cambian el juego, talento que se globaliza, tecnología que impacta. Si pensamos en toda esta trayectoria, ¿cuál podría ser la próxima gran transformación del básquetbol? ¿Cómo seguirá cambiando esa danza fascinante entre el físico, la habilidad individual pura y la estrategia colectiva, que ahora además está cada vez más influida por la analítica avanzada, por los datos? Es una pregunta abierta, claro, porque la historia de este deporte, lejos de haber terminado, se sigue escribiendo cada día en cada cancha del mundo. Bueno, pues si esta conversación os ha parecido interesante, ya sabéis, animamos a la audiencia a darle me gusta, a compartirla y a suscribirse al canal Altavoz Curioso, claro, para no perderse las próximas exploraciones.